Victoria, qué gusto. ¿Qué? ¿Se nota tanto se nota? No creo. Super corte, ya tocaba ya después de tanto tiempo. Ah, muy pelucón. Giampiero, ¿cómo está? Buenas noches. Gilmar, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal, Gilmar? Bienvenido.
Víctor Jesús, buenas noches. Que tanto se nota, ya eres el segundo que me dice lo mismo, qué buen corte. Tan mal ah, era hora ya, ya era hora de pasar por el pero ahora vamos a esperar que lleguen el resto de compañeros para comenzar la última sesión de repaso. Mira, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Tamira? Qué gusto.
Profe, buenas noches. Buenas noches, Kenny. Disculpe la demora, sino que estaba en otro examen. No te preocupes, no te preocupes. Anet, buenas noches. Ángelo, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Chicos, vamos a comenzar sin más preámbulo para poder abarcar los temas que me han solicitado de repaso para esta sesión. Primero que nada, el comentario inicial respecto al examen final, que va a ser el día miércoles, que ya hemos hablado, que se conecten antes para formar los grupos y que el plazo de entrega del trabajo es en el mismo día de la clase, ¿correcto? Eso como datos generales. Ahora, lo primero que vamos a repasar el día de hoy, vamos a hacer un repaso general del tema de financiamiento con todos, con todos los medios y sistemas que existen, ¿ya? Con los tres métodos, con periodo de pago, sin periodo de pago, perdón, con periodo de gracia, sin periodo de gracia, y para los tres métodos vamos a trabajar lo mismo, para que se entienda claramente, para lo cual necesito su participación activa en esto para que todo quede bien clarito y no haya ningún problema después a la hora de desarrollar el examen, ¿ya? De todas maneras, la clase siempre queda grabada como para que ustedes puedan repasar también con la clase. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. A ver. Tengo un capital que solicito al banco de 321.456. Periodo de gracia 0, tasa efectiva anual 12, plazo 10 años, no tengo el valor de la cuota y tengo que llenar mi cálculo bajo el método francés. ¿Qué es lo primero que debería hacer, chicos? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo primero que debería hacer aquí? ¿Cuál es el primer cálculo o lo primero que debo hacer para poder comenzar a llenar mi cuadro? ¿Alguna idea? Hallar la cuota, me dice Ana Cristina. Perfecto. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Alguien tiene una opinión diferente, chicos? ¿Y qué pasa con el número de periodos? ¿En base a cuántos periodos tengo que trabajar mi cuadro?
¿En base a cuántos periodos tengo que hallar mi cuadro? Diez, nos dice Ana Cristina de nuevo. ¿Y el resto qué opina? Profe, serían 10 porque son en 10 años y usted creo que saca por cada año los pagos. Ya, correcto, correcto. Entonces, antes de hallar la cuota, lo primero que debo saber es cuántos periodos voy a tener, ¿no? Porque si no sé cuántos periodos voy a tener, no voy a poder hallar mi cuota. Por lo tanto, si son 10 años y son cuotas anuales, voy a tener ¿cuánto? 10 periodos, ¿no es así? Entonces, regulo mi cuadrito a 10 periodos. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo la cuota? La cuota la voy a calcular desde Excel, pero ¿quién me dirige? ¿Cómo la hago? ¿Cómo se hace para calcular la cuota desde Excel? ¿Qué tengo que hacer? La fórmula, Ir a fórmulas, ya, perfecto. Luego de que fui a fórmulas, ¿qué hago? Aquí Jason ya me pone la fórmula de frente, pero ¿dónde llego a esa fórmula? ¿Cómo llego a esa fórmula? ¿Alguien se acuerda cuál es la ruta en Excel para elegir la fórmula? La fórmula que ha puesto Jason es correcta, pero ¿cómo llego a encontrarla en Excel? ¿Alguien se acuerda? No. Función Con- pago. Sí, Ana Cristina, dime. Solamente tiene que colocar igual y colocar pago para que le aparezca la función. Ya, perfecto. Igual, pongo pago y me aparece la función. ¿No es así? Y luego, ¿cómo lleno los datos? ¿Cómo lleno los datos? Bien, la fórmula correcta o la forma correcta es, yo entro, me sitúo en la celda donde quiero calcular, ingreso a fórmulas, en fórmulas elijo la financiera y luego elijo la función pago. Y me va a salir esta tabla de acá, ¿correcto? ¿Cuál sería la tasa? La tasa es la que tengo acá, 12%. ¿Cuántos números de periodo? Ustedes lo dijeron que estaba en base a 10. Y el valor actual, ¿cuál sería? El monto que voy a prestarle al banco, ¿no? O que me va a prestar el banco. Le doy Enter y me sale mi cuota, ¿correcto? Entonces, esa cuota va a ser constante según el método francés. Por lo tanto, la copio aquí y la jalo para todo el resto de periodos, porque va a ser exactamente la misma cuota todos los periodos, ¿correcto? Ahora, el otro método que enseñé para la cuota es la aplicación de la fórmula financiera que está en la diapositiva de la semana 11, que es la fórmula de renta. Renta es igual y toda la fórmula que venía ahí, ¿correcto? Que es una fórmula bien larga. Esa fórmula la pueden aplicar, sí, se puede aplicar sin ningún problema, pero eso lo acortamos utilizando esta función pago, ¿no? Esta fórmula financiera pago, ¿correcto? Lo acortamos ahí. Ahora, ¿cómo lleno el cuadro? En el primer periodo yo jalo el capital, ¿no es así?
¿Cómo calculo el interés de ese primer periodo? ¿Cómo calculo el interés del primer periodo? Multiplica el capital por 12%. Correcto, así de sencillo. El capital por 12%. Muy bien. ¿Y la amortización? ¿Cómo se calcula? Sería el interés menos la cuota. Al revés, la cuota menos el interés, ¿no? Porque la cuota es lo mayor. La cuota menos el interés. ¿Correcto? Y ahí tengo mi amortización. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería mi capital del periodo 2? ¿Cuál sería mi capital del periodo 2? Bien, aquí les tengo unos datos, ¿no? El capital es igual al préstamo bancario. El capital va disminuyendo con las amortizaciones que yo realice. El interés se calcula siempre sobre el saldo del capital del periodo a calcular. Y la amortización es la resta de la cuota menos el interés del periodo, siendo la cuota la suma del interés más la amortización. Por lo tanto, ¿cómo calculo el capital del segundo periodo? ¿Cómo sería? ¿Nadie sabe cómo se calcula el capital del segundo periodo? Sería el monto del préstamo menos la... Sería el capital del periodo anterior menos la amortización del periodo anterior. El interés, como siempre dijimos, es el saldo del capital por el 12% y la amortización, como está ahí abajo, es la diferencia de la cuota menos el interés. ¿Correcto? ¿Cómo sería el capital del periodo 3? Igualmente, el capital del periodo 2 menos la amortización del periodo 2. El interés sería lo mismo, 12%, y la amortización sería la resta de cuota menos interés. Así sucesivamente, ¿no? Capital del periodo anterior menos amortización del periodo anterior me da el capital del periodo en curso, al cual le calculo el interés y ya teniendo esos datos, lo único que hago es despejo y consigo la amortización. ¿Correcto? Entonces, esto lo copio y me daría esto que tenemos acá. Ahora, aquí tengo pintadas en azul y en marrón unas celdas que me ayudan a comprobar si es que lo que yo he hecho está bien. La primera comprobación es que el saldo de capital del último periodo tiene que ser exactamente igual a la amortización de capital del último periodo. Entonces, si yo resto esto menos esto, me da 0. La otra forma de comprobar es que la sumatoria de todas las amortizaciones, que es este monto en marrón, sea igual a lo que me prestó la entidad financiera. Entonces, haciendo estos dos, yo me doy cuenta que mi cálculo está bien hecho. ¿Ya? Perdón. Esto de acá sería un capital de 320.000, de 321.000, sin periodo de gracia, con una tasa anual,
con un plazo de 10 años y calculé mi valor de la cuota. Ahora, ¿cómo cambia esto? ¿Cómo cambia este análisis si es que yo hago lo mismo, pero le aumento un periodo de gracia de dos periodos de gracia? ¿Cómo sería mi nuevo cálculo de valor de la cuota? ¿En base a qué datos? ¿En base a qué datos, chicos? ¿Cuál sería el valor? ¿Cuál sería el capital? Chicos, ¿me siguen el ejercicio, por favor? ¿Cómo calculo la cuota ahora con un periodo de gracia de 2? ¿Cómo sería? Sería igual solamente que con 8 de plazo, 8 cuotas. Sí, correcto, correcto. ¿Qué dice un periodo de gracia normal? Un periodo de gracia normal dice que yo lo único que le dejo de pagar al banco es la amortización. Y en este caso me dice que son 2 periodos. Por lo tanto, aquí lleno esto. Aquí lleno esto. Mi O sea, profesor, capital... Sí, dígame. o sea, profesor, sería tan solo ya en 8 años, se podría decir. Así es, exacto, ¿no? Exacto, en 8 años. Mi capital sigue siendo inicial, sigue siendo el mismo. El cálculo de interés sigue siendo lo mismo, el 12%. La cuota es la suma de interés más amortización, ¿correcto? En el periodo 2, nuevamente, ¿cuál va a ser mi saldo capital? Como la fórmula que hicimos antes, el capital del periodo anterior menos la amortización del periodo anterior. El interés va a ser el mismo, lo cual tengo ya llenos mis primeros 2 periodos, que son de gracia. Ahora, para llenar el tercer periodo, yo tengo que calcular la cuota. Entonces, nuevamente, voy a función financiera de pago y la tasa es la misma. El número de periodos ahora sé que es 8 y el valor actual es exactamente el mismo cálculo anterior. Con lo cual, mi valor de la cuota varió. Por lo tanto, ese valor de la cuota va a ser, como es método francés, constante a lo largo de los 8 periodos restantes. ¿Correcto? Los periodos restantes lo hago constante. Ahora, vuelvo a hacer el mismo cálculo que hice antes para hallar el nuevo capital en el periodo 3 con 2 periodos de gracia. Sería mi capital del periodo anterior menos la amortización del periodo anterior. Aquí calculo el interés, ¿no? Amortización lo hago igual que en el cálculo anterior. Sería la cuota menos el interés. ¿Sí? A ver, ¿quién me puede decir cómo hago estos 3 que faltan del periodo 4? ¿Alguno de ustedes se anima a decirme cómo se hace el cálculo? Giampiero, ¿me escuchas? Giampiero, ¿estás? ¿Nadie se anima a llenar este reglón de la tabla? Estos 3 casilleros, ¿quién se anima a llenarlos, chicos?
¿Nadie? Son medios comunicativos hoy día, ya. A ver, la fórmula es exactamente igual. El capital menos la amortización, y aquí igual calculo el interés por el 12%, y aquí igual calculo la resta, ¿no? Y ya llené mi tabla. Esto de acá lo jalo porque va a ser el mismo cálculo, y para que se vea esta comprobación, miren, nuevamente, el último periodo me quedó de devolver al banco 57.776,79, que es exactamente igual a la amortización de ese último periodo. Y si nuevamente yo sumo todas las cuotas de amortización, suman exactamente el capital que me prestaron, ¿no? Entonces, así es como se trabaja el método francés sin periodo de gracia, con periodo de gracia normal, y ahora vamos a ver el comparativo con periodo de gracia total. A ver, ¿qué por acá? Jason, ¿a qué te refieres con explique solo 2 años? ¿Cómo así? ¿Los primeros 2 años? ¿O a eso te refieres? Sí, ya, perfecto. Ya, vamos a ponerlo de esta forma, ¿ya? El periodo de gracia normal lo que dice es que yo no le voy a pagar al banco la amortización. Es decir, no le voy a devolver nada a cuenta del préstamo por 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque este periodo se trabaja con 10 periodos de 1 año cada uno, ¿no? Un periodo es equivalente a 1 año. Por lo tanto, en los 2 primeros años yo no le devuelvo nada al banco. Por lo tanto, mi capital lo voy a trabajar de manera directa. Es decir, al capital que le presté en el primer periodo, le calculo el 12%, amortización cero, la cuota que viene a ser la suma de interés más amortización, ¿cierto? Me voy al periodo 2. El periodo 2 lo trabajo exactamente igual para entenderlo mejor y no confundirme. Capital del periodo anterior menos amortización del periodo anterior. Como no amorticé, mi capital está exactamente igual. Entonces le calculo nuevamente el interés de manera directa y mi cuota va a ser la suma de interés más amortización. Con lo cual tengo mi tercera línea. Ahora, ¿en qué consiste la segunda línea? La tercera, nuevamente, mi capital del periodo anterior menos la amortización. Con lo cual, estos datos de acá siguen siendo igual, salvo la amortización, porque en el periodo 3 yo ya comienzo a pagar, porque ya calculé una cuota por 8 años. ¿Qué 8 años? Del año 3 al año 10. Entonces yo ya tengo una cuota que pagar. Por lo tanto, la amortización se produce acá y es la resta de la cuota menos el interés. Si lo quisiéramos ver como lo hemos hecho acá, que la cuota es interés más amortización por despeje matemático, ¿no? Si yo sumo estos dos, 38 más 26, me da 64.710,01. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en el periodo 4, igual. Capital del periodo anterior menos amortización me da el capital. El interés es la multiplicación del saldo de capital por la tasa. La cuota, ahora como ya sé
por el cálculo que es constante, aquí lo único que tengo que hacer es ir restando, ¿no? Que resto cuota menos interés me da amortización. Y así me va a salir los datos restantes para llenar este periodo de gracia normal de 2. ¿Me dejé explicar bien, Jason? ¿Era lo que deseabas que repita? Perfecto. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con un periodo de gracia total. ¿Qué involucra el periodo de gracia total, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que le dejo de pagar al banco en un periodo de gracia total? Interés y amortización. Correcto, interés y amortización. Por lo tanto, lleno mi cuadro con ceros en los campos de interés y amortización por el número de periodos que me dice. ¿Correcto? Ahora, mi cuota, ¿qué es? Es la suma de interés más amortización. Por lo tanto, también viene a ser 0. ¿Cuál va a ser mi capital del primer periodo? Mi capital del primer periodo es lo que yo presté. ¿Es así? Ahora, ¿pero qué es lo que me dice el periodo de gracia total? El periodo de gracia total me dice que si bien es cierto, yo no le devuelvo al banco intereses, pero no quiere decir que el banco no me los cobre. Lo que hace el banco es los capitaliza, o sea, el interés calculado de ese periodo de gracia se convierte ahora en capital. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Yo debo calcular el interés del periodo 1. ¿Cuál va a ser? Va a ser los 321.000 por 12%, ¿no? Que si lo vemos comparativamente con esto, es exactamente lo mismo. ¿No es así? Hasta ahí todos me están siguiendo, chicos. Ahora, ¿cuál sería mi capital en un periodo de gracia total del segundo periodo? Sería igual al capital del periodo anterior más interés del periodo anterior dejado de pagar. Entonces, mi nuevo saldo capital es de 360.030,72. Ahora, como dijimos, en el periodo 2 no pago intereses ni amortización, cuota 0. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular ahora el interés que no le voy a pagar al banco del periodo 2. Entonces, el nuevo capital del periodo 2 por ese 12%, que es 43.000. ¿Correcto? ¿Cuál es mi capital del periodo 3? El capital del periodo 2 más el interés dejado de pagar del periodo 2. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos. Ahora, tengo que calcular mi valor de la cuota para los 8 periodos restantes, del periodo 3 al periodo 10. ¿Cuál sería mi capital con el cual yo voy a calcular mi valor cuota? ¿Con qué importe de capital calculo mi valor cuota? La tasa sigue siendo la misma, el número de periodos sería 8, ¿y cuál sería mi valor? Mi valor de capital que debo colocar. El del periodo 3, correcto, Ana Cristina, el del periodo 3, ese es el que debo colocar. Entonces, ¿cuál es este de acá? ¿Correcto?
y tengo mi nuevo valor cuota que va a ser constante por el resto de los años. Entonces, lo jalo. Como esto en el método francés es constante, ¿no? Lo voy a copiar igual de una vez al resto de los años. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculo interés y amortización y capital de los años que me vienen? Igual como lo he venido calculando antes. El interés del 12% sobre el capital de ese periodo y la amortización viene a ser la resta de la cuota menos el interés de ese periodo. ¿Cuál vendría a ser mi nuevo saldo capital del periodo 4? Sería mi capital del periodo anterior menos la amortización realizada. Igualmente aquí calculo mi interés, igualmente aquí calculo la diferencia. Y esto nuevamente se va a seguir repitiendo por el resto de los periodos y nuevamente tengo mis casillas de comprobación. Profesor, Sí, Elmar, dime. para hallar lo que es interés, se tiene que multiplicar el capital por el interés, ¿no? Sí, por la tasa de interés. Ya, y en lo que es la amortización, se resta. Sí, se resta la cuota constante que ha hallado, esta, menos el interés del periodo. Ya, Ujú. Entonces, aquí nuevamente tengo mis casillas de comprobación. 72.475,21 es exactamente igual a 72.475,21 y compruebo acá, ¿no? Compruebo acá. El préstamo que yo realicé, capitalizado, es exactamente lo que le estoy devolviendo al banco. ¿Correcto? Entonces, con estas celdas compruebo que mi cálculo de este ejercicio, en donde tengo un capital con 2 periodos de gracia total, está correctamente bien realizado, ¿no? Ahora, vamos a ver lo mismo, pero con el método americano, ¿correcto? Con el método americano. ¿Qué decía el método americano? ¿Cómo se calculaba el método americano? ¿Quién me dice? ¿Cómo se calculaba el método americano? ¿Cómo devolvía el préstamo en un método americano? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo devolvía el préstamo en un método americano? Con la amortización sí, pero ¿cómo? El método americano lo que me decía es lo que yo he prestado al banco, o sea, lo que el banco me ha dado, yo lo voy a devolver en la última cuota. Yo lo devuelvo en la última cuota. ¿Ya? Eso es lo que me dice el método americano. Lo que yo he prestado lo devuelvo en la última cuota. Por lo tanto, ¿habrá amortización en las cuotas anteriores? No, no hay. ¿Listo? No hay amortización en las cuotas anteriores. ¿Sí? Ahora, para seguir llenando el cálculo en orden, ¿cuál va a ser el interés que yo pague? Va a ser el saldo capital por el 12%. ¿Cuál va a ser el valor de mi cuota? El valor de mi cuota va a ser el interés más la amortización. Entonces, aquí
¿Cuál va a ser el saldo capital en el periodo 2? Exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque yo no hago amortización de ningún tipo. Así es, se repite todo igual, ¿no? Yo no hago amortización, entonces, ¿cuál sería? El capital menos la amortización, con lo cual esto se repite. El interés sería el mismo, 12% sobre la tasa, ¿no? Y la cuota sería exactamente igual a salvo el último periodo en donde ya pago todo. Nuevamente, mis casillas de comprobación, el saldo capital del último periodo es exactamente igual a la amortización del último periodo, donde el total de amortizaciones tiene que ser igual a lo que me ha dado el banco, ¿correcto? Ahora, este cálculo que hemos hecho acá, ¿es sin periodo de gracia o con periodo de gracia cero? Es lo mismo. Pero ¿qué pasaría si acá yo le pongo periodo de gracia de 2 años? ¿Cambiaría el cuadro? Si yo le pongo periodo de gracia 2 años, ¿cambia el cuadro? Si le pongo periodo de gracia normal de 2, ¿cambia este cálculo que he hecho acá o no cambia? ¿Qué me dicen? Por el interés, dice Jason. No, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque acuérdense que en un periodo de gracia normal, ¿qué es lo que dejo de pagarle al banco? La amortización. Pero aquí ya pues ya no estoy pagando amortización, por lo tanto, en el método americano no aplica el periodo de gracia normal, porque es exactamente igual al cálculo que se hace. ¿Correcto? ¿Sí me dejo entender? ¿Sí me dejo entender, chicos? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ahora, vamos a ver entonces cómo sí cambia un método americano. El método americano cambia cuando le aplico un periodo de gracia total. ¿Qué quiere decir periodo de gracia total? Que yo le dejo de pagar al banco interés y amortización, ¿no? Interés y amortización. Por lo tanto, el capital, ¿cuál sería? El mismo que me han prestado. No pago interés, pero lo calculo. ¿Cuál sería mi capital del segundo año? Mi capital del segundo año sería los 321.000 más el interés dejado de pagar. ¿Cuál sería mi capital del año 3? Sería al capital del año 2 más el interés dejado de pagar del año 2. ¿Cuál sería? Sería los 360 por 12%. Entonces, ahora sí tengo que calcular un valor de la cuota. ¿Cómo calculo el valor de la cuota? El valor de la cuota, como dijimos, tiene que ser el mismo que yo le tengo que devolver al banco. Por lo tanto, aquí no pago nada. Y en una sola cuota yo le devuelvo todo lo que le debo al banco, los 403.000, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, ¿cómo se halla acá? Por el interés. Y esto es la suma
de interés más capital. Entonces, si yo aplico aquí la misma fórmula, ¿cuál sería mi capital del año 4? Sería igual al capital del año anterior menos la amortización. Sigue siendo lo mismo. ¿Eso sí? Hago lo mismo y calculo el interés. Y este sería mi cuadro de periodo de gracia total 2, con 2 periodos de gracia total. Nuevamente, veo mis casillas de comprobación, lo que le debía al banco se lo estoy devolviendo, la última cuota es igual a la última amortización. ¿Se entendió el método americano, chicos? Profe, tengo una pregunta. No sé si solo me está pasando a mí o también a mis compañeros. Cuando usted está explicando, como que por rato se queda congelado y luego vuelve cuando ya avanzó la fórmula o algo lo que hizo. ¿A los demás les pasa lo mismo, muchachos? A Gilmar le pasa igual. ¿A alguien más? ¿Jason también? ¿Y al resto tienen el mismo problema, chicos? Entonces solamente es Jason, Gilmar y Kenny. El resto, como no contesta, asumo que no tienen el problema. En el caso de ustedes, chicos, ¿quieren que vuelva a repetir? ¿Les ha quedado claro cómo se calcula el método americano con periodo de gracia total? Profe, pero usted cuando está haciendo la grabación sí corre normal. Sí, a mí no se me para a mí no se me corta la grabación. Ay, 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 entonces va a quedar registrado en el video, pues ya cualquier cosa. Ya. ¿Quieren que repita el método americano o les parece que está claro? Conforme lo he visto, sí, profe, sí creo que está claro, pero como le repito, no, ya quedaría en el video, ya cualquier cosa con él. Ya, perfecto. Muchas gracias. O si pudiera, si se puede, subiría el Excel, profe, como ya para saber algo de la forma. Si es que se puede, ¿no? Ya. A ver, aquí respondiendo a la pregunta de Jason, me dice, ¿qué pasaría si acá aumentamos el periodo de gracia normal a 4? ¿Cambiaría este cuadro? No cambia, porque nuevamente yo no amortizo nada hasta el último periodo, ¿correcto? Entonces yo le podría poner aquí incluso periodo de gracia 9 y esto no va a cambiar para nada, ¿correcto? No le podría Porque, poner periodo de gracia 10 porque obviamente pues ¿cuándo le devuelvo? Si son 10 años nada más, ¿no? Y dígame, ¿alguien a hablar? ¿Lo corté? Sí, como me preguntan acá, en el método americano con periodo de gracia normal, el cuadro es igual que sin periodo de gracia. El cuadro no se altera, ¿ya? Es por eso que en método americano solo trabajo periodo de gracia total y el cuadro normal de un cálculo de método americano. Porque el método americano solamente se altera si es que hay periodo de gracia total. ¿Por qué? Porque el interés no pagado del periodo 1 y 2 se capitaliza y por lo tanto mi deuda se incrementa de 321.456 a 403.234,41. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta más? Pregunten, chicos, porque este Excel no lo voy a compartir porque obviamente pues
es una plantilla para que ustedes resuelvan cualquier ejercicio a ojos cerrados. Así que este Excel no lo voy a compartir. ¿Ya? Continuamos. Vamos ahora a trabajar el método alemán en las tres condiciones. Sin periodo de gracia, con un periodo de gracia normal de 2 años y con un periodo de gracia total de 2 años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el método alemán? ¿Qué dice el método alemán de cómo se hace? ¿Alguien se acuerda qué es lo que dice el método alemán? ¿Cómo se calcula la amortización en el método alemán? La amortización viene a ser el capital entre el número de periodos, ¿correcto? Por lo tanto, sin periodo de gracia o con periodo de gracia cero, como le quieran llamar, ante un préstamo de 321.456, ¿cuál vendría a ser la amortización? ¿Cómo se haría la fórmula? ¿Cómo haría la fórmula para calcular la amortización? ¿Qué divido? ¿Qué divido entre qué, chicos? Capital entre plazo. O sea, Jason, ¿qué cantidades? Capital entre plazo. Es decir, divido el capital entre el número de periodos, no plazo, el número de periodos. 10 periodos. Esta sería mi amortización. Y esta amortización es constante. ¿Correcto? Esta amortización es constante. Por lo tanto, va a ser igual en todos los periodos. Y desde acá ya me doy cuenta que el cálculo es correcto. ¿Por qué? Porque miren, los 321 es igual a la suma de todas las amortizaciones. ¿Correcto? Ahora tenemos que llenar el cálculo del resto del cuadro. El interés, que es la aplicación de capital por tasa. Tengo la cuota que viene a ser. La cuota es el interés más la amortización. Ahora, ¿cómo calculo el capital del segundo periodo? El capital del segundo periodo lo calculo como lo hemos venido calculando antes. El capital del periodo anterior menos la amortización del periodo anterior. Interés, nuevamente, capital por tasa. Y cuota es la suma de interés más amortización. ¿Correcto? Entonces, esto lo copio porque el cálculo es exactamente el mismo. Tendría nuevamente mi cuadro lleno con mis casillas de comprobación. 32.145,60 viene a ser también el monto de la última amortización y todas mis amortizaciones vienen a ser el valor del préstamo. ¿Se entendió el cálculo del método alemán? Método alemán sin periodo de gracia, ¿se entendió, muchachos? ¿Sí se entendió, chicos? Sí.
Genial, gracias por contestar, Ana Cristina. Ahora, vamos a hacer el mismo cálculo, pero ahora lo vamos a hacer considerando que hay un periodo de gracia normal, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que dice el método alemán? Cuando hay un periodo de gracia normal, lo que yo no pago es, ¿qué cosa? La amortización. Por lo tanto, ahora, si la amortización era igual al capital entre el número de periodos, ¿no? La fórmula es exactamente la misma. ¿Cuál sería el cálculo que yo debería hacer para hallar mi nueva amortización constante? ¿Cuál sería? ¿Qué tendría que dividir? ¿Qué es lo que tendría que dividir para hallar mi amortización? El capital entre los periodos 8. Entre 8, correcto. Los 321.456 entre 8. Y esto es constante. ¿No es así? Entonces lo jalo para acá. Ahora, el interés ya sabemos que es el capital por la tasa. Ya sabemos también que el capital del periodo actual es igual al capital del periodo anterior menos la amortización del periodo anterior. Aquí igual hago la multiplicación y para hallar la cuota sabemos que es interés más amortización, ¿no? Interés más amortización la forma. ¿Cuál sería mi capital del periodo 3? El capital del periodo 2 menos la amortización. Seguimos aquí trabajando. Capital del periodo 4, capital del periodo 3 menos la amortización del periodo 3, ¿no? Y aquí ya hallamos una constante que debemos copiar para los periodos siguientes, ¿no? Jalamos y seguimos aquí con esto y tenemos nuevamente nuestras casillas de comprobación. 40.000, 40.000, 321 lo que me prestaron, ¿no? Entonces, esto es el llenado de un cuadro de amortización de capital con periodo de gracia normal de 2 bajo el método alemán. ¿Preguntas de este, chicos? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro cómo se ha llenado? Para pasar al mismo análisis, pero ahora lo vamos a hacer con un periodo de gracia total de 2 años. Periodo de gracia total de 2 años. ¿Qué involucra el periodo de gracia total de 2 años? Involucra que yo no pago amortización por esos 2 periodos, pero tampoco pago interés, ¿correcto? Mi capital inicial va a ser el mismo. Aquí hago la fórmula, capital menos amortización, es igual, capital menos amortización, ¿correcto? Y aquí lo que voy a tener que calcular es el interés dejado de pagar. ¿Para qué? Para acumular. Perdón, aquí estaba llenando más. El capital del periodo 2 sería el capital del periodo 1 más el interés dejado de pagar. ¿Correcto? Calculo el interés bajo el nuevo capital y aquí sería capital del periodo 2 más el interés dejado de pagar del periodo 2 y tengo mi nuevo saldo capital del periodo 3. Aquí lo que debo hacer es nuevamente aplico la fórmula
Con lo cual, ¿cómo sería? La amortización sería igual a los 403.234,41 entre 8. Esta sería la razón constante bajo el método alemán. Sería la fórmula la misma. Y aquí comienzo a calcular interés por 12%. Mi capital sería 403 menos los 50.000. Le calculo a ese saldo el 12%. Y nuevamente aquí tengo mi constante, que la puedo copiar hacia abajo. Y confirmo con la última casilla, ¿no? El préstamo incrementado por la capitalización de esos intereses de los dos periodos de gracia me dan 403 y y la amortización me da igual lo que debo devolverle y la cuota es igual a la amortización en el último periodo. ¿Claro, chicos? Por favor, hagan preguntas. Vuelvo a repetir, este archivo no lo voy a subir. Así que hagan las preguntas ahora para poder despejarle las dudas, porque el día miércoles ya es el examen final del curso. ¿Qué quieres que repita, Yemar? ¿Cuál situación? ¿Cuál caso? ¿O quieres que repita todo? Este método, ya, el método alemán. En las tres formas. El método alemán en las tres formas, sí. Ya, no hay problema, lo repetimos. Ya. El método alemán lo que nos dice es esto, que la amortización es la constante. La amortización es la constante. A diferencia del método francés, el método francés nos decía que la cuota era constante. En el alemán no. La amortización va a ser la constante. ¿Y cómo se calcula la amortización? Con una división muy simple. El préstamo entre el número de periodos. ¿Correcto? El préstamo entre el número de periodos. Por lo tanto, en una versión de préstamo sin periodo de gracia, yo agarro y divido los 321.000 entre los 10 años y me va a dar la amortización constante, que va a ser igual durante todos los años. ¿Correcto? Entonces, como ya sé que la amortización es constante, yo puedo llenar tranquilamente con cálculos de multiplicación y resta el resto de mi cuadro. El capital del primer periodo va a ser igual a mi capital de préstamo. El capital del segundo periodo va a ser igual a ¿qué? Al capital del periodo anterior menos la amortización constante, ¿no? La tasa de interés es lo más simple, simplemente multiplicar el capital por el interés del periodo. Y la cuota viene a ser igual de simple, que es la suma de interés más amortización. Entonces, este cálculo de acá lo duplico hacia los años inferiores hasta llegar al último periodo y voy a haber llenado mi cuadro de préstamo bajo el método alemán sin periodo de gracia. Ahora, ¿qué ocurre si es que yo le coloco un periodo de gracia? Dos periodos de gracia, ¿no? Aquí están los periodos de gracia. Son dos periodos de gracia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que calcular primero? Nuevamente mi amortización de capital, Ahora, ¿cuál va a ser mi capital? Mi capital sigue siendo 321.456. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora eso lo voy a pagar ya no en 10 años, como acá, sino lo voy a pagar en 8 años. Por lo tanto, haciendo el cálculo,
me sale que la amortización va a ser 40.182. Y el método alemán me dice que esto es constante. Por lo tanto, lo copio igual hacia abajo. Mi capital, ya dijimos, va a ser igual al préstamo, le calculo el interés y la cuota viene a ser la suma de intereses más amortización. El capital del año 2 es igual al capital del año anterior menos la amortización del año anterior. Como no había amortización, es exactamente lo mismo. Calculo el interés y calculo mi cuota. Vamos al año 3. En el año 3 sigue siendo el capital del periodo anterior menos la amortización del periodo anterior. Me da 321 igual. Calculo el interés, pero aquí ya tengo amortización. Por lo tanto, la cuota va a ser igual a la suma del interés más la amortización. En el periodo 4, ¿qué hago? Hago exactamente lo mismo. Mi capital del periodo anterior menos la amortización del periodo anterior me da mi saldo capital del periodo actual. Esto es 281. Le calculo la tasa de interés del 12. ¿Cuál va a ser mi cuota? 33 más 40, 73.934. Y así sucesivamente hacia abajo y tengo mis celdas de comprobación. Ahora, en el periodo de gracia total, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice cuando hay un periodo de gracia total? Que yo no solamente no pago amortización, sino que también no pago interés. Pero el banco no se va a quedar sin ganar por esos dos periodos que tú no le pagaste nada. ¿Qué es lo que te dice el banco? Perfecto, mira, tú no me pagas nada, pero del interés no te salvas. El interés no lo vas a tener que pagar, pero como yo te estoy liberando del pago del interés, ese interés se va a convertir ahora en deuda, o sea, en capital. Es por eso que en el periodo 2 yo sumo al capital del periodo 1, le sumo el interés no pagado del periodo 1 y me da 360. Lo mismo hago con el periodo 3. El capital viene a ser el capital del año anterior o periodo anterior más el interés no pagado del periodo anterior. ¿Correcto? Da 403.000. Ahora, como son solamente dos periodos de gracia, estos dos, nuevamente, yo tengo un nuevo capital o una nueva deuda con el banco. ¿Cuál es esa nueva deuda? Los 403.234,41. Eso lo tengo que dividir, como sale acá, entre los 8 periodos restantes. Y nuevamente me da mi constante de amortización. Y luego trabajo ya con la fórmula usual. El capital del periodo anterior menos la amortización del periodo anterior me da mi capital actual. Sí, Profesor, ¿de dónde saca el segundo periodo, el capital del segundo periodo? los 360 es la suma del Sí. capital del periodo anterior más el interés no pagado del periodo anterior. ¿Sí? ¿Ves? Interés periodo 1, 38. Interés periodo 2, 43. Entonces, el capital del periodo 2 son los datos del periodo 1. El capital más interés. El capital del periodo 3 son los datos del periodo 2. ¿Qué sumo? Capital más interés no pagado. ¿Sí? ¿Me dejé entender? ¿Y Sí, más? profe. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, pregunta. ¿Qué pasaría si esto, yo les digo, que lo tenemos que hacer con cuotas bimensuales?
cuotas bimensuales. ¿Cómo cambiaría este cálculo? Si yo le aumento esto, cuotas bimensuales. ¿Qué cambia? ¿Ah? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría si yo doy cuotas bimensuales? ¿El interés? ¿Cambia el interés? Sí. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que convertir la tasa de interés a una tasa de interés bimensual. ¿Cómo se hace? Con la fórmula 1 más la tasa de interés elevado a la 2 bimensuales, 2 meses, 60 entre 360. Tengo ese dato. Ahora, esto es menos 1 y me sale que la tasa de interés bimensual es 1,91%. Ya convertí la tasa bimensual. Ahora, ¿qué más cambia en mi cuadro? Los periodos, profe. Así es, los periodos. ¿En cuánto se convierten los periodos? ¿Seguirán siendo 10? 20. ¿Cuántos periodos serían? ¿Cuántos bimestres hay en un año? ¿Cuántos que dijo? ¿Cuántos bimestres hay en un año? ¿Qué es bimensual? ¿Cuántos meses? 4. 2, profe. 2. Bimensual es 2. Sí, sí, 2, 2. Por Sí. lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Divido 12 meses, que tiene un año, entre 2. ¿Cuántas cuotas me saldrían por año? 6. 6. Serían Pero en total 60 por 10. 60, exacto. Pero como yo no lo voy a pagar en un solo año, sino en 10, esas 6 cuotas anuales las multiplico por los 10 años y tendría un cálculo aquí de 60 periodos. Con lo cual, también cambiaría mi valor cuota. ¿Por qué? Porque ahora la voy a trabajar con una tasa de interés de 1,91, ya no con una tasa de 12%, ¿no? Entonces, este mismo cálculo se lo puedo aplicar a todos los cálculos que he hecho y cambiaría todo en el número de periodos, en la tasa de interés, así como lo hemos calculado, ¿ya? Sería un poco más largo también, ¿no, profe? Sí, para este caso específico sí, sería mucho más largo, ¿no? Porque ya no calculo 10 periodos, calculo 60, ¿no? Sería mucho más largo, pero es lo que es, porque así estoy pactando con el banco en pagarle cada 2 meses. Y, profe, ¿y así también va a venir en el examen o solo como ahorita lo que has enseñado? Va a venir así, con conversión de tasa también, pero obviamente no va a ser una tabla de 60 periodos porque sería pues demasiado larga, ¿no? Sería una tabla más corta, pero igual va a venir conversiones de tasas. ¿Ya? ¿Usted cree que nos podría enseñar aunque sea uno, un caso, dos? Claro, no hay problema, mira. Porque eso sí como que no lo entiendo, ¿no? Como que yo soy nuevo en su clase y eso sí no. Ya, perfecto, no hay ningún problema, mira. Vamos a aumentar acá. Vamos a aumentar acá los periodos, ¿ya? Voy a hacer el cálculo aumentando algunos periodos adicionales. Obviamente esto es igual hasta llegar a la 60, ¿no? A la cuota 60. ¿Ya?
Esto sería, el cálculo ya sería hasta las 60, pero vamos a incluir aquí el periodo 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Vamos a hacer el cálculo. Entonces, primero que nada, ya sé que son 60 periodos, ¿correcto? Por lo tanto, lo segundo que tengo que hacer es calcular mi cuota, ¿no? Entonces me voy a fórmulas financieras, opción pago y calculo. La tasa es 1.91. Los números de periodos, ¿cuántos serían? 60. El valor de lo que he prestado, 321.456. Mi cuota ya no sería 56, sino sería 9.000. ¿Correcto? Entonces, comienzo a llenar mi cuadro. Tengo esto y tengo que mi cuota va a ser 9.000. ¿Correcto? Esta cuota va a ser igual hasta el periodo 60. ¿Ya? Hasta el periodo 60 va a ser exactamente igual. ¿Correcto? Entonces, comenzamos a calcular. El interés de 321, ¿cuánto es? Sería por 1.91%. La amortización, ¿cuál sería? 9.000 menos los 6.000. Tengo mi amortización con periodo bimensual. ¿Cómo sería el cálculo del capital del periodo 2? Sería periodo 1 menos la amortización. ¿Cómo sería el interés? El interés sería este nuevo saldo por 1.91%. ¿Cuál sería mi amortización? Mi cuota menos mi interés. ¿Correcto? Y esto lo voy llenando y va a ir reduciéndose el préstamo cada 2 meses en el monto que yo amortice de acuerdo a la cuota que yo he calculado. Entonces, esa sería la fórmula hasta llegar al periodo 60, en donde tendría que encontrar lo mismo, que mi último monto a cancelar, tendría que ser igual a mi último valor y que todo esto hasta la cuota 60 tendría que ser igual a 321.456. ¿Sí me deja entender, Kenny? Sí, profe, o sea, ya digamos, hallando el primer y segundo periodo, ya de ahí todo el resto ya lo puedo hacer así, bajarlo como usted lo hace y ya automáticamente. Claro, en el caso de ser método francés, sin periodo de gracia. Método Ok. francés sin periodo de gracia. Esa sería la forma. ¿Qué pasa si ahora tuviera periodo de gracia? Igual, ¿no? Tengo que hacer mi cálculo de la cuota, ¿no? La nueva cuota, considerando esto. ¿Cómo sería? Por ejemplo, aquí sería, me voy a la pago, tasa sería 1.91, número de periodos sería 60 y el valor actual sería 321. El número de periodos no sería 60, sería 58. ¿Por qué 58? Porque tengo dos periodos de gracia, estos de acá. Entonces, nuevamente igual, hago mi cálculo hasta llegar a 60. ¿Cuál sería mi cuota acá? Mi cuota a partir de acá sería 9.208,41. Constante hacia abajo hasta llegar a la cuota 60. Si voy al periodo de gracia total, igualmente, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tengo que calcular el interés 1.91%, 0.91% aquí, ¿correcto? Y calculo acá mi amortización, que sería, lo calculamos aquí, el pago sería la tasa, que es, vamos a copiarlo de acá, 1,91. Los periodos, nuevamente, serían no 60, sino 58, y el valor actual sería el préstamo, ¿no? Con lo cual, perdón, aquí hay un error. No sería este valor, sino sería este valor, ¿correcto? Con lo cual, mi tasa, mi cuota sería 9.553, que sería igual acá, y con eso igual hago el cálculo hasta la línea 60, ¿correcto? ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí, chicos? Sí, profe, igual tendría que volver a revisar el video, ¿no? Para entenderlo con más paciencia. Ya, perfecto. Ahora, vamos a hacer lo otro que me pidieron, un ejercicio de cálculo de cotización, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio con cálculo de cotización. Yo tengo, por ejemplo, esto, una exportación de mango, van a ir 20 pallets, 10 cajas, hay 10 kilos por caja y el precio unitario por kilo es de 3. ¿Cómo hay el export? El export lo hallo multiplicando los datos que tengo. Los 20 pallets por las 100 cajas, 20 pallets por las 100 cajas, por los 10 kilos por caja, por el precio unitario por caja, y tengo un valor export de $60.000, o soles, o rublos, o la marca de acera, 60.000. Ahora, ¿cómo convierto esta cotización export de 60.000, por ejemplo, en un FOB Paita? ¿Cómo la convierto en un FOB Paita? ¿Qué le tengo que adicionar para convertir export en FOB? Le tengo que adicionar, por ejemplo, el transporte, y le tengo que adicionar el puerto, le tengo que adicionar la estiva, y le tengo que adicionar el agente de aduana. ¿Por qué? Porque FOB quiere decir que yo dejo la mercadería encima del buque, ¿no? Entonces, el exportador asume todos estos gastos y trámites. Sumo y tengo mi FOB Paita. Ahora, ¿cómo convierto el FOB Paita en un CIF? En este caso, la exportación va a Shanghái. ¿Cómo lo convierto en un CIF Shanghái? ¿Qué le tengo que aumentar al FOB para que se convierta en CIF? ¿Qué le tengo que aumentar al FOB para que se convierta en CIF? Flete y seguro. Así es, flete y seguro, ¿no? Entonces, el seguro, ¿qué me dice? Que es 1% del FOB. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 61.370 por el 1%. Y el flete me da el dato, 6.000. Sumo estas cantidades y tengo el CIF Shanghái. Ahora, la mercadería ya está en Shanghái. Por lo tanto, para conseguir la base imponible que le tengo que calcular al CIF Shanghái, ¿cómo se calcula la base imponible de una importación?
antes del IGB. ¿Cuál es el primer impuesto que se calcula? ¿El valor? El ad valorem, correcto, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo que calcular el ad valorem. ¿Y cuánto es el ad valorem? Me dice que es 3%. ¿Sobre qué se calcula el ad valorem? Sobre el CIF, ¿no? Entonces, ahí. Sumo el CIF más el ad valorem y tengo mi base imponible. ¿Qué dijimos que era la base imponible? Era la base sobre la cual se calculaban los impuestos a pagar. Por lo tanto, ¿qué le tengo que aumentar? ¿Qué impuestos tengo que calcular? ¿No? Le tengo que aumentar, como dice ahí Gilmar, IGB e IPM, ¿no? Hago el cálculo del IGB, el IGB es el 16, el IPM es el 2, lo calculo sobre la base imponible, se lo sumo y tengo mi carga nacionalizada, o, dicho de otra forma, la nacionalización de la carga. Ahora, a esta carga nacionalizada, ¿qué tengo que hacer para convertirla en un DDP Shanghái? O sea, donde el exportador hace absolutamente todo. Como ya lo sé, que el exportador hace todo, ¿qué le tengo que aumentar? Todo lo que queda, pues. Todo lo que hasta ahora he usado. La desestiva, todas esas cosas. Así es. Entonces, pongo los datos, sumo y tengo mi DDP Shanghái. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Este está mucho más simple porque está ordenadito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo se los entrego esto no ordenado, sino desordenado? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Tienen que saber Incoterms. ¿Qué gastos, qué costos asume el exportador? ¿Qué gastos, qué costos asume el importador? ¿Ya? ¿Sí? En estos minutitos que nos quedan de clase, recordar que el examen final va a ser grupal, va a tener preguntas de teoría y casos. Todo, la teoría y los casos, me lo van a entregar en un solo archivo de Excel, todo, la parte teórica y los casos en un solo archivo de Excel, con el nombre de los integrantes del grupo, y en el caso de los cálculos se va a tener que ver la fórmula que han utilizado para llegar a las cifras, ¿verdad? No voy a dar como válido si me ponen cifras absolutas escritas así, tipiadas en una hoja de Excel, porque no sé y no me puedo dar cuenta, si lo hacen así, de dónde ha salido, o si ha salido de una inspiración divina, o si realmente sabe. Me dejo entender, ¿no? Entonces, por favor, todos sus cuadros de Excel con fórmulas para yo ir verificando de dónde están sacando los datos. Si encuentro un dato que no está con fórmula y que es un dato importante para el cálculo del ejercicio, voy a considerar como no válida la pregunta, porque voy a considerar pues que es una inspiración divina. Y aquí no hay inspiraciones divinas, es cálculo matemático, ¿ya? Lo otro, todos los exámenes son diferentes, cada grupo va a tener un examen diferente, ¿correcto? Por lo tanto, es importante que aprendan y repasen lo que hemos visto hoy. Hoy día he hecho un ejemplo mucho más largo, mucho más amplio de absolutamente todos los casos de financiamiento y he vuelto a explicar otro caso de cotización internacional, ¿ya? Entonces, revisen sus ejercicios de práctica y cotización internacional que hemos hecho a lo largo del curso. Revisen la evaluación continua 2, que es un ejercicio de cotización internacional. Revisen los videos y los ejercicios que he subido respecto a financiamiento para que puedan estar bien preparados.
y repasen teoría para que puedan tener las cosas claras respecto a esas 4 o 5 preguntas, no recuerdo bien, de la teoría. Sí, adelante. Sí, Graciela. Profesor, ¿qué tal? Quería saber si había llegado a ver mi correo. Lo que pasa es que le envié un correo. ¿Sobre un pedido de cambio de nota? No, otra cosa, otra cosita. Algo que estábamos hablando la semana pasada. Ah, ya, sobre permisos, creo. Revise su correo, profe. Ya, Conversamos. ya. No he revisado esta semana, lo reviso, no te preocupes. Ya, listo, profe, gracias. Ya, ok. Ah, ya me acordé. Sí, no hay problema. Los grupos, como dije, se van a conformar por afinidad en el día del examen. Por lo tanto, nuevamente les repito, lleguen antes. Nadie se va a quedar sin grupo, nadie. No va a haber exámenes individuales, ni de a 2, ni de a 3. Los grupos son de 5 y de 4. No hay más. ¿Ya? Entonces nadie se queda sin grupo y todos van a ser asignados. Si es que alguien me dice, profesor, no tengo grupo, yo lo sigo. Pero nadie se queda sin grupo. ¿Ya? Listo. Nos vemos el día miércoles, muchachos. Profe, ¿va a comenzar igual a la hora que siempre empieza o un poquito antes la clase? Yo puedo estar conectado si quieren 15, 20 minutos antes, yo no tengo ningún problema. La cosa es que ingresen ustedes, formen los grupos. Una vez que está conformado el grupo, le entrego al grupo su caso y comienza a trabajar. Y la hora de entrega es al final de la clase. ¿Ya? Yo me comprometo a estar de todas maneras 15 minutos antes. Si puedo, voy a estar antes, pero 15 minutos antes estoy sí o sí. Ok, profe. Listo. Gracias. Los veo preocupados. Suerte. Nos vemos el día miércoles, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego.